Buenos días, si gustan pasar a tomar asiento para dar inicio a la sesión. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Octavio Ruiz Esper, quien además de ser premio de excelencia en medicina en este hospital, fue realmente el fundador de este proyecto del cual tengo el honor ahora de llevar a cabo, el comité de retiro, pero creo que es un tema muy interesante. En la mañana que venía para acá pensaba en que en nuestra educación siempre nos enseñan a el día que crezcas, el día que seas, el día que vayas, y nadie nos dice, y el día que te vayas a morir o el día que te vayas a retirar. Esta parte como que no nos queda en nuestro crecer de día a día. Así es que, con mucho gusto le damos la palabra al doctor Octavio Ruiz Esper. Gracias, Paco. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. ¿Están conectados en Santa Fe? Sí, buenos días Santa Fe. Buenos días. Primero quiero decir que es un privilegio llegar vivo a dar esta plática, porque muchos se quedan en el camino. Y es para mí un privilegio ver, inclusive aquí a algunos de mis maestros. Llegué a las 7 de la mañana y ya estaba uno de mis maestros de cirugía, el doctor Flamán, esperando a ver qué caramba digo, y es una de las gentes más críticas que yo conozco. Esta conferencia puede que cause emociones que no estén de acuerdo con ellas. Otros van a hacer cosas nuevas, pero el objetivo fundamental mío es realmente dejar, sobre todo los cirujanos jóvenes y los de medio pelo, alguna... ¿Sí se oye? Sí. Okay. Entonces, alguna reflexión que les sirva para su futuro, sobre todo ustedes. Porque ustedes nunca creen que va a llegar ese día, y llega. Entonces, hace 3 semanas vimos a Enrique y a César hablar de sus experiencias y de todos los cambios que ha habido en los últimos 15 años. Entonces, cuando yo los vi hablar, pues me vino a la memoria de que yo vengo un poquito antes, ¿no? Entonces, yo inicié mi residencia en cirugía en 1965 y allá en el Hospital Militar, desde el primer operas, o sea, creo que yo ya era cirujano, pues empezando, de 1965 al 68, y luego tuve 4 años más de entrenamiento en los Estados Unidos. O sea, fue una residencia de 9 años y estamos, pues gracias a Dios, aquí les digo, vivos y todavía pudiendo hablar. Entonces, ¿y qué pasó en este tiempo, después de esos 9 años de cirugía? Mi preparación, tanto en el Hospital Militar como en la Universidad de Minnesota, me permitió tener el concepto de cirugía general. Cuando yo terminé mi residencia, yo hacía cirugía de cuello, de tórax, de abdomen, de colon y recto, mama, vascular, accesos vasculares, cirugía laparoscópica posteriormente. Y luego, pues además, le ponemos lo de los trasplantes. Y por mi formación y propia del hospital donde me formé, pues operamos mucha cirugía de trauma. Y nos dedicamos en forma muy importante al manejo del paciente séptico, peritonitis, abdomen abierto, heridas graves de tejidos blandos, que alguno de ustedes está viendo los casos que estamos viendo ahorita. Y luego, desde el punto de vista académico, tuve el privilegio de empezar este programa y otros programas que he desarrollado aquí en el hospital. Y además ocupé puestos directivos en el Hospital Central Militar, en el Estado Mayor Presidencial y en el Centro Médico ABC. O sea, son 52 años que los voy a tratar de resumir ahorita para llegar al decir, bueno, pues ¿cuándo se va a acabar esto, no? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y en nuestros cursos de liderazgo hay 4 aspectos importantes que dicen, ¿por qué? ¿Cómo pude lograr esto?
hace poquito hablamos de la palabra curiosidad. No es curioso, ¿por qué quiero ser cirujano y por qué quiero hacer trasplantes? ¿Por qué quiero dar esta plática? La curiosidad, la constancia, el coraje porque hay escollos en el camino y tenerse confianza. Eso va dirigido a ustedes. Bueno, entonces, los objetivos de esta plática es hablar del envejecimiento, qué factores determinan el retiro en el médico, lo que un cirujano debe saber, todo médico debe saber sobre el síndrome del agotamiento, qué discapacidades podemos sufrir en un momento dado, qué hay del suicidio y el cirujano y cómo debe uno cuidar su salud. Ese es un aspecto importante. ¿Qué limitaciones físicas, normales, fisiológicas, empujan a un cirujano a retirarse? ¿Cuál es la postura del Colegio Americano de Cirujanos? ¿Qué factores de estrés están presentes siempre, absolutamente siempre en la vida del cirujano? ¿Qué hemos trabajado aquí y que actualmente, como dijo Paco, él es el presidente de este comité? Y los 10 mandamientos del retiro. Bueno, se define como viejo una persona con limitaciones físicas, intelectuales y emocionales que reducen su autonomía y bienestar como consecuencia de los años vividos. Si ustedes ven todos estos personajes, fueron muy productivos en su tercera edad. Goya, Mandela, Casals, la Madre Teresa. Bueno, esta es un ejemplo de vitalidad. Octavio Paz. Pero ninguno fue cirujano. Si uno de estos hubiera sido famoso por la cirugía, no creo que hubiera de esto. O sea, es la diferencia, ¿no? Y esta foto fue la última que tomamos de los nuevos médicos que fueron admitidos al hospital ABC. Así llegamos. ¿Sí? Todos tuvimos una etapa, y algunos la tienen, de superhéroes. Todavía aquí hay una que creo que una de estas estuvo. ¿Vieron la plática de la ecocardiografía de la semana pasada? ¿No? Los que estuvieron aquí, ¡wow! Esa doctora es una de aquí. Y yo tengo la oportunidad de trabajar, y por ahí andan algunas, que les quedan, pues, sí. Entonces, todos tuvimos esta época. Y ahorita muchos están aquí. Pero aquí se aplica la frase de como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Hulk es un diabético tipo 2, descompensado, en insuficiencia renal, está en hemodiálisis. Superman le cambiaron las 2 caderas, tiene su antígeno prostático ya elevado. Y Gatúbela está en un Alzheimer con Prozac y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, así se van a ver. Y esto, háganle como quieran, es inevitable. Inevitable. El que no llega aquí es porque se murió antes. Entonces, les recomiendo, por cierto, esa película. Es una película argentina que está en Netflix. De ahí tomé el nombre, Inevitable. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿por qué? El doctor Rafael Muñoz Kappelman, un excelente cirujano de nutrición que muchos de nosotros conocimos, escribió un artículo publicado en 1997 a razón de un simposio que hizo la Academia Nacional de Medicina. Y de 1997 a la fecha ha habido algunos artículos que vamos a mencionar, algunas acciones, pero no hay mucho nuevo. Y estamos hablando de 27, 20 años. Pero el doctor Muñoz Kappelman escribe el por qué, el cuándo y el cómo personal. Escribe absolutamente todo. ¿Qué vivió, qué pensó, qué hizo, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a tratar de hacerlo un poco más general y con estadísticas y conocimientos más amplios. Primero, un cirujano puede no seguir ejerciendo por problemas de salud. Y eso, traten de que en cada frase está recordar a alguien, a algún amigo o algún compañero que esté en esta situación. No quiere, ¿por qué? Ya no desea hacerlo. Porque sus competencias ya, lo platicaba con Eugenio Flamán, cada uno de ustedes tiene anécdotas.
cuando somos jóvenes y nos llaman a resolver un caso difícil, bueno, tiene uno adrenalina y oxitocina y serotonina. Pero cuando ya te da flojera, es otra cosa. Entonces, ya no sientes competencia, ya te da miedo. Cuando te da miedo un caso difícil o te llaman a resolver, es problema. Riesgo de afrontar una queja o demanda legal. Eso lo vivimos todos los días aquí. Bueno, no solamente en el hospital, lo vemos en el periódico, lo vemos porque tiene un nuevo proyecto de vida. Consigue una novia que se lo quiere llevar a Europa y a lo mejor acepta. Y bueno, vámonos. Porque ya no tiene pacientes. Y eso es evidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones de un cirujano al retirarse? Esto va a depender de su edad, y lo vamos a ver en el transcurso de la plática. Segundo, de su estado de salud y en la etapa de envejecimiento que se encuentre. A pesar de tener edad y un buen estado de salud, tiene 79 años. Puede ser productivo todavía, ¿sí? Pero puede que ya no sea productivo, ¿sí? Que dependa de familia, que dependa de gentes que lo ayuden inclusive a moverse. Dependencia o senectud de sus condiciones físicas y mentales. Puede estar, como ustedes vieron, mentalmente un médico puede estar bien hasta los 80, 85, pero desde el punto de vista psicomotor, por razones de envejecimiento, no va a estar muy bien. No se puede. Aunque hay de médicos a médicos. Hay médicos de 60 años que pues, ya están deteriorados y médicos de 70, 75 que no, o sea, no es universal esto. ¿Y cuál es su preparación y actualización profesional? Nosotros a cierta edad ya no alcanzamos a estar actualizados. Ya no podemos alcanzar a estar actualizados, sobre todo a la velocidad que van los nuevos conocimientos y la nueva tecnología. Y el punto clave que duele terriblemente, ¿cuál es la situación económica y su entorno familiar? Esto que estamos viendo es un resumen, no es mío, es un resumen de artículos, de ponencias, de congresos, y el artículo ya lo tengo. Esto va a salir publicado en cuanto me lo acepten. Entonces, ¿qué debe saber un cirujano? Primero, ¿qué es el síndrome de agotamiento, el burnout? ¿Cuáles son las discapacidades que puede sufrir? ¿Qué aspectos del suicidio debe conocer? ¿Y cómo debe cuidar su salud? Primero, el síndrome de agotamiento, el burnout, lo define como una despersonalización. El médico se vuelve negativo, trata mal a sus pacientes, se nota un agotamiento físico y mental, probablemente el estrés o el trabajo excesivo, pero lo que es importante es que su trabajo ya no es efectivo. Inacción en las metas o logros personales que él quisiera alcanzar. En un estudio realizado, y ahí está la referencia en el Colegio Americano de Cirujanos, 41% de los cirujanos encuestados sufrían de agotamiento y 32% síntomas de depresión. Pues es elevado. No lo manifiesta uno tanto a veces, pero... Y la mayor incidencia ocurre entre los 35 y 50 años, que es la etapa más productiva del cirujano. Ahora, segundo, ¿cuáles son las discapacidades que puede sufrir? En primer lugar, las destrezas psicomotoras empiezan a bajar y que eso puede ser problema de seguridad para el cirujano y para el paciente. Hay enfermedades, muy discreto un Parkinson puede ser, pero hay enfermedades que sus estreses van a bajar. La adicción es rara, el 20% de los cirujanos tienen adicción al alcohol o a drogas y hay especialidades que lo tienen más acentuado. Puede haber trastornos de depresión, bipolaridad y creo que en todos los cirujanos bien activos, sobre todo en hospitales de alta competitividad que les exigen productividad, hay estrés y hay agotamiento. ¿Qué hay del suicidio? Bueno, el suicidio en los cirujanos es 3 veces más alta que en la población general
Y en esta encuesta, casi 7% de los cirujanos tuvieron ideas suicidas. La mortalidad por suicidio es mucho más elevada en la población general y el suicidio en cirujanos ocurre con mayor frecuencia entre los 55 y 64 años, más frecuente en mujeres que hombres, mujeres cirujanos. Es la etapa que en la mayoría se retira, esto se asocia, y el mayor índice de suicidios es en el primer año del retiro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el suicidio? La edad, el estado civil, cuando no hay una pareja estable, un divorcio, cuando existe alguna adicción, que como les decía yo es hasta en el 15%, y su estado profesional. Y lo más importante aquí es este punto, inestabilidad financiera cuando llegan a esa etapa. Entonces, cuarto punto, cuidados de la salud. Todo el tiempo estamos recomendando a nuestros pacientes que se chequen y que hacemos, y uno qué. Entonces, hay que establecer una relación con un médico personal. En esta encuesta el 70% lo tiene. Revisiones médicas periódicas y manejo de problemas que no sé qué porcentaje después de los 65, 70 vamos a llegar con una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, artritis, reemplazos articulares. Esto pues es evidente en la población general y los médicos no estamos expertos. Hay que tener sus vacunas. Yo puedo preguntar, ¿quién se vacunó contra la influenza? Levanten la mano. Pues menos del 50%. ¿Sí? Entonces, y las medidas propias para una detección oportuna de una hiperlipidemia, problemas de antígeno prostático, cáncer de colon, papanicolau, mamografía y sobre todo control de azúcar, ¿no? Y de la salud mental, ¿qué hay? Bueno, esto es bien difícil. Digo, hacer una introspección diciendo, yo necesito apoyo. ¿Apoyo de quién me lo puede dar? ¿Un psiquiatra? No hay ningún psiquiatra aquí, ¿no? Qué bueno. O un amigo, o mi esposa. Entonces, es un problema, ¿sí? Hay que tener un desarrollo significativo, esto es lo que se recomienda con amigos, con la familia, con los compañeros y con otros. Tener metas realmente alcanzables, no andar perdido en la fantasía. Hay que darse tiempo para reflexionar. En los últimos años, personalmente, ya no damos conferencias de trasplantes ni de peritonitis. Hemos dado algún giro y nos ha servido mucho. Hablar de liderazgo, de inteligencia emocional, de manejo de conflictos, lo que ustedes ven en nuestros cursos. Eso ha sido personalmente muy, muy productivo. Dar un giro al aspecto espiritual, ¿no? Hay que limitar tu agenda. Tu agenda debe de irse acortando como se va a la edad. Saber delegar, reconocer que no eres indispensable y que estamos hablando de cirujanos, pero esto se puede prolongar a los médicos también. Debe haber un balance entre tu bienestar profesional y tu bienestar personal a través de la carrera, porque no vamos a hablar del índice de divorcios en médicos, no vamos a ver, pero eso es real. Y generalmente, yo tengo amigos muy queridos, que con el que todavía convivo y escribo libros, lleva 3 matrimonios y era porque dedicaba más tiempo a su trabajo que a su familia. Entonces, y muy importante, no va a pasar nada. No van a dejar de ganar más dinero. Tome vacaciones. Es un consejo personal y lo recomiendan las estadísticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del Colegio Americano de Cirujanos con respecto al envejecimiento? Y salió en el boletín del año pasado y se lo voy a hacer muy resumido. Primero, el colegio dice que los cirujanos frecuentemente fallan en reconocer el deterioro físico, la función cognitiva y las habilidades clínicas con la edad.
se niegan a reconocerlo, en términos generales. Segundo, el decline fisiológico varía de cirujano a cirujano. Por eso aquí hay que ser muy, muy amplios en este criterio, pero que después de los 60 hay un decline en la salud en general y en las habilidades cognitivas y psicomotoras. Y eso lo miden, y hay institutos especializados en donde se le sugiere al cirujano vaya y se autoevalúe en estos aspectos, y está demostrado, aunque uno se sienta bien. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que pasa con un cirujano que ya empieza con limitaciones físicas propias de la edad? En primer lugar, empieza a haber temblores y pérdida de habilidad para movimientos finos. Yo personalmente lo siento, digo, no, pues yo no tiemblo, yo todavía, pues sabes, poquito se usa un trasplante igual y todo, pero un botón que está difícil, ya me cuesta más trabajo. O sea, si el ojal es más chiquito, lo noto. Digo, será porque he leído mucho y ya no me da cuenta, pero empieza uno a descubrir, en mí pasa, estoy leyendo esto constantemente, ¿no? Ya no habla uno rapidito, ¿eh? Cuando empiezan a ver que ya no hablan igual, en una conversación social o en una conferencia, y ya no digamos de la pérdida de la memoria. Yo les aseguro que ustedes todos ya no se acuerdan de artistas de cine que antes se sabía perfectamente, o de películas, o de autores, o de libros. Eso ocurre. Disminución de la resistencia física. Bueno, pues nos ven salir de quirófano y dicen, mira cómo se ve ese ahorita, antes no se veía así. Ya, bueno, la resistencia física se va agotando. Hay una disminución en la capacidad de reacción, disminución de las habilidades cognitivas en diferente grado, y entonces eso está establecido y hay que conocerlo, hay que saberlo. ¿Y cuáles son los factores de estrés en la vida del cirujano? Primero, todos esperan que el médico sea perfecto. ¿Sí? Y lo ven en sus pacientes. Mi médico es el mejor médico que existe y es perfecto. ¿Sí? Y para eso somos entrenados, ¿no? Para ser altamente cumplidores, altamente competitivos, y la competencia cada vez está peor. La competencia es cada vez peor. ¿Sí? La sociedad espera que seamos perfectos en atención médica, y esto aumenta la situación de estrés en un médico. Puede llegar a perder su autonomía y el control sobre su práctica médica, y eso se va a dar. Hay disminución en los ingresos que uno tiene, porque tiene uno menos pacientes, y esto genera angustia, pero esto es una causa de estrés importante. Y el aprendizaje de nuevas modalidades, ¿no? A ver, uno de nosotros que se meta ahorita al expediente clínico electrónico, te haces loco. No puedes ir con todos estos avances, no se puede, ¿sí? Con procesos de laparoscopía más complicados. A nosotros nos tocó ser pioneros, pues todos sabemos, cirugía laparoscópica, los doctores, trasplantes en mi caso, pero ya vienen cosas nuevas, no podemos mantener el paso. Un cirujano de la tercera ya no puede más. Y pues un ejemplo es la robótica, ¿no? La robótica es de chavos, y hay que reconocerlo y no hay que sentirse mal. Uno quisiera, pero hay que saber sus limitaciones. Les dije que podríamos no estar de acuerdo en esto, porque vamos a ver lo que el doctor Beiki decía, que él no aceptaba que él pudiera ser viejo y que pudiera dejar de operar. Entonces, ya vimos el por qué, ¿sí? Ahora vamos a ver el cuándo se va a requerir. Y aquí esto no está escrito, esto lo platiqué con un amigo que vive en Querétaro, que era cuate de la infancia, y nos juntamos cada año hablar de las exnovias y van las esposas, todo padrísimo. Pero esto lo platiqué con él. Primero, ¿cómo me voy a encontrar en el momento de mi retiro? Y esto va para todos. Primero, puedo estar bien, física y mental, pero me retiro y puedo seguir trabajando.
tengo la oportunidad de tener un trabajo que te remunere, que puede ser de asesor, de lo que ustedes quieran, un negocio, poner una peluquería, lo que ustedes quieran. Este médico va a tener su aspecto, ¿sí? Tiene una actividad con remuneración, pero además está bien y esto da una estabilidad emocional. Entonces, el segundo grupo es, y vean si ustedes conocen amigos que estén en estas circunstancias. El segundo grupo va a ser aquel que está bien, pero se retirado. Este generalmente tiene un patrimonio suficiente, como hablábamos con el doctor Barrantes hace poquito de un cirujano plástico que se retiró. Vive pensionado y vive tranquilo su tercera edad. Yo creo que esta es la situación ideal para disfrutar y hacer lo que nunca pudiste hacer. Porque si tienes un trabajo que te quite tiempo para hacer lo que quisiste hacer, bueno, pues está bien para tu estabilidad emocional. Pero hay quien está mal y tiene que seguir trabajando. Y piensen que alguien que ustedes conocen puede estar aquí. Entonces, no tiene pensión. El tema de salud es difícil para él y su familia. Y para el cirujano es un estado crítico con altos riesgos, sobre todo como están las situaciones médico-legales con el médico. Ya está mal físicamente, pero necesita seguir trabajando y puede caer en un error que le puede costar a él muchísimo dinero y estabilidad emocional y a la institución y al paciente. El peor de los casos es el que está mal y sin trabajo. Se tiene que ir. Físicamente y emocionalmente está mal, no tiene seguridad social, son totalmente dependientes y su estado anímico es muy afectado. Este grupo de médicos yo creo que es de alto riesgo para el suicidio. Va a depender de la etapa del envejecimiento en la que se encuentre. ¿Es productiva? ¿Tiene autonomía? ¿Es dependiente? ¿Debe reevaluarse periódicamente sus condiciones físicas? ¿Y cuál es su preparación y actualización profesional en ese momento? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo está su situación económica y el entorno familiar en ese momento? Entonces, vamos a empezar por esto. Hay que enfocarse. ¿Qué es realmente en ese momento lo importante en mi vida? Y me acuerdo, unas conferencias que damos, cómo disfrutar el estrés. Lo más importante eres tú y tú te debes de apapachar. Y debes de cuidarte tú. Sí, tu esposa y tus hijos, todo, pero ¿y a ti quién te cuida? Bueno, ¿qué se está haciendo en el Centro Médico ABC para abordar este problema del retiro? Y les voy a hacer un resumen. En el 2014 tuvimos la oportunidad de plantear en un patronato y quedó establecido en actas los problemas del envejecimiento, que los médicos del ABC encajamos en esto y que el patronato debe saber nuestra situación anímica y problemática que el médico de la tercera edad se presenta, porque cuando esto alcanza al médico y no lo reconoce, puede haber repercusiones que rompan la bandera del hospital, que es la calidad en la atención y seguridad del paciente primero. Pero entonces aquí un problema que no se ha reconocido por el mismo médico puede traer problemas graves a los pacientes, a la institución y al mismo médico. Entonces esto es una cosa grave. Y aquí está esta foto que muchos de ustedes están aquí, del 6 de diciembre del 2010, y un mes después en Santa Fe, donde hicimos un estudio de planeación estratégica para el cuerpo médico, ¿sí? Y de ahí salió en forma muy importante que una debilidad era el retiro del médico en el Centro Médico ABC. Y entonces se hizo un estudio de planeación estratégica que está publicado, ¿sí? Y que de ahí partimos con acciones. Entonces establecieron objetivos y estrategias para resolver dicha debilidad. El doctor Sánchez Males dirigió este proyecto, está publicado, está escrito,
y se estableció el Comité para la Planeación del Retiro. Esto fue en el 2011. Revisión de literatura, se establecieron objetivos, se propusieron reglas, educación a los médicos de nuevo ingreso, que está cada vez mejor, asesorándolos, sobre todo en los aspectos financieros. Discutir la posibilidad de evaluación por competencias, para ver cómo están sus habilidades psicomotoras sobre todo, y informar esto al comité respectivo. En fíjense bien, se encontraron como debilidades que no había cultura de retiro en el cuerpo médico, falta de proyectos de evaluación por competencias, se estableció la cultura del retiro, se hizo periódicamente el proyecto de evaluación por competencias. No había liderazgo en este aspecto del retiro, se identificaron líderes que llevaran esto y había ausencia de planes en la Asociación Médica para el Retiro Médico y se intentó y se está trabajando con la Asociación Médica al respecto a través de una mejor comunicación. Entonces, se ha publicado un libro, se han publicado artículos, ya ha habido conferencias de este Comité del Retiro, como vamos a ver. Y bueno, Paco, pues aquí estuviste tú hablando de esta, el doctor Moreno, que preside este comité, en diciembre del 2016, habló de esto. Y él y yo hemos platicado y lo sacamos un poco del infecto para meterse a otros aspectos que creo que son interesantes. Bueno, entonces, la evaluación por competencias, y esto debe hacerlo uno personalmente, ¿sí? ¿Cómo ando en mis conocimientos, en las habilidades y actitudes? Ahora, para un cirujano, esto no es problema. Puedes seguir leyendo y puedes dar consulta, puedes seguir dando sus consultas y todo. Y sus actitudes yo creo que van a mejorar por la experiencia, por la edad, porque está bajo menos estrés. Las habilidades se van a perder. O sea, las de estrés psicomotoras por las propias razones del envejecimiento, y eso es importante reconocerlo, que eso se nos va a acabar. Entonces, por último, ¿cómo debe retirarse el cirujano? Primero, este tipo de planeación estratégica que hemos hecho aquí en el hospital, para el grupo médico, hicimos en 1996, iniciaron los programas de trasplante. Fue cuando pudimos conseguir las coordinadoras de trasplante, el laboratorio de histocompatibilidad a través de este comité. En el 2010 hicimos el cuerpo médico, en el 2012 el programa del retiro, en el 2013 cómo obtener órganos para trasplante en hospitales privados de la Ciudad de México. En el 2012 cómo establecer una cultura de liderazgo en el centro médico, y acabamos de tener uno con el grupo del ACLS, que estaban solicitando ayuda para mejorar su programa, y ahí hicimos esto. Entonces, tenemos experiencia, y a lo que voy es, yo recomiendo, yo ya lo hice, hacer una planeación estratégica personal. Agarras un papel y te ubicas dónde estás. Entonces, poner tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas, que no lo vea nadie, es totalmente personal, ¿sí? Permite plantear un cuadro de la situación actual y debe tener la capacidad de distinguir entre lo que es relevante de lo irrelevante, lo externo de lo interno y lo bueno de lo malo. Muy importante. Entonces, les decía que debe ser muy personal, porque y quien menos debe intervenir ahí es la esposa. Nunca. O sea, porque ¿qué pasa si tu esposa está como una debilidad? ¿Cómo vas a resolver esa debilidad? Pues, vas a aumentar el problema. ¿Sí? Y la esposa, en términos generales, qué bueno que no está mi esposa aquí. Ella no quiere que el médico se vaya, que el médico se retire. Primero porque deja de ganar, segundo porque lo va a tener en la casa todo el día y va a dar lata. Eso ni hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ser muy, muy sincero con uno mismo. Les voy a poner el ejemplo, un cirujano, esos ejemplos ficticios, de 73 años de edad,
que está divorciado y vive solo, tiene economía inestable, no ahorró, tiene problemas de salud, por enfermedad crónico-degenerativa, está en peligro de perder su seguro de gastos médicos mayores, y tiene síntomas de envejecimiento y además no tiene pensión y se enfrenta, menos pacientes y se enfrenta al problema del retiro por estas cosas. Y como fortalezas, y menos pacientes. Y como fortalezas, tiene su casa propia, 3 hijos adultos con economía estable, tiene 3 nietos, no tiene deudas, tiene algunos hobbies, música y televisión, trabaja en un hospital privado y de oportunidades, pues tiene algunos amigos en la industria farmacéutica, él dice que lo pueden ayudar, y tiene relación con escuelas de medicina y hospitales. Y acá las amenazas son externas, la seguridad, la devaluación, todo, etc. Entonces, ¿cómo se ve ese cirujano en el futuro? Aquí la única opción que tiene es, con sus fortalezas, resolver sus debilidades. No hay de otra. Si ya no tiene ingresos, pues va a tener que cortarle por acá al máximo. Y va a tener que buscar, no sé, pero tiene que hacerse análisis. Investigar sus fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas. Fijar objetivos, aprovechar fortalezas y oportunidades para resolver sus debilidades. Y él lo tiene que hacer solito. Otro ejemplo, uno de 71 años de edad, su edad es una debilidad, ya tiene 71, 73, tiene una enfermedad crónico-degenerativa controlada, tiene signos de envejecimiento, los que les decía yo a ustedes, se está enfrentando al proceso de retiro y tiene menos pacientes. Pues ya está en la línea, ¿sí? Pero tiene estabilidad familiar, tiene casa propia, tiene un patrimonio asegurado, tiene propiedades que renta, tiene amigos poquitos pero verdaderos. Eso es importante. Sin deudas, miembro de un club, tiene una pensión, tiene propiedades en renta, tiene seguro de gastos médicos, tiene hobbies, escribe, tiene música, deportes, está involucrado en actividades académicas y la riqueza que él considera muy importante son los pacientes a los que sirvió. ¿Sí? Tiene sus pacientes que sirvió y que el cariño y el afecto que dan a sus pacientes, pues lo puso ahí con sus... ¿sí? Oportunidades son externas, tiene relaciones con hospitales, escuelas, facultades, fundaciones filantrópicas y da asesoría médica a diversos grupos sociales. Las amenazas son las mismas. ¿Ustedes creen que puede este cirujano retirarse en este momento con tranquilidad? Es diferente al otro. Pero esto lo formó o se forma a través de la vida, chavos, que no se les olvide. ¿Sí? Bueno. Voy a presentar, a mí me gusta mucho seguir los consejos de gente que leo, que veo, frases, todo esto, y ver qué me enseñaron mis maestros. Entonces, voy a presentar aquí, y esto lo vi pues recientemente, dije, bueno, a ver qué pasó. 5 cirujanos mundialmente conocidos, que yo tuve la oportunidad de ver y trabajar, y cómo se retiraron. Doctor Richard Lillehei fue mi mentor, ha sido la gente que más me ha impactado en mi carrera. No sé, el doctor Sánchez Chimala ya se fue, pero él lo conoció. Cumple 50 años este año de haber hecho el primer trasplante y era un cirujano general. Yo aprendí de él actitudes. ¿Sí? Doctor Najarian, que era el jefe de cirugía, era jefe de él, pero el otro nunca se alineó. Ahí aprendí cómo puedes sobrevivir sin alinearte. Líder mundial en los trasplantes, extraordinario cirujano, y alguien que fue el doctor Wangenstein, que era jefe de cirugía antes de él, jefe de cirugía de la Universidad de Minnesota a los 27 años de edad, y se retiró en 1967, y el doctor Richard Barco, que probablemente era de los cirujanos
hábiles que han existido. Bueno, vamos a hablar de su retiro. Doctor Lillihei muere a los 50 años de edad corriendo en una playa, se tropieza en la arena, se cae, tiene una lesión cervical y se asfixia. Así se retiró. ¿Okay? El doctor Nayerian era poderosísimo. Era un tipo que en cualquier congreso editoriales, era el líder de la cirugía de trasplantes. Estaba a nivel de Starks, pero Starks era más tranquilo. Este era golpeado. Ese había sido fullback de la Universidad del Sur de California. Big John le decía. En 1987-88, la industria farmacéutica y sus enemigos, sus amigos y enemigos, lo demandan porque él producía en la universidad el suero antilinfocítico para trasplantes y resulta que dicen que estaba sacando provecho económico y le cae la cabeza encima. Entonces lo destituyen de jefe de cirugía, después de haber sido el hombre más poderoso que ustedes puedan imaginar, pero no se va. Le dan una oficinita ahí, se queda ahí en el departamento de cirugía y en los congresos era, todavía, ya no era jefe de cirugía, pero era el Big John. Y sus alumnos eran los que seguían de jefes de cirugía, era incomodísimo. Y la última vez que estuve en la Universidad de Minnesota, a los 79 años, estaba haciendo trasplantes en niños chiquitos. Y yo decía, pues yo creo que ya. La última vez que lo vi en un congreso del colegio, ya no reconocía, tiene un Alzheimer brutal, está en una casa de retiro. Pero esos últimos años metido en la universidad fue muy incómodo. El doctor Barco, él fue de los pioneros en cirugía cardíaca con el otro doctor Lillihei, con Walton Lillihei. Se corta en una fiesta en su casa con una lata el nervio radial y mediano. Y se acabó para él la cirugía. Aunque lo reconstruyeron y todo, dejó de operar. Yo lo llegué a ver, bueno, él era profesor nuestro, pero nunca, ya no entraba a cirugía, era de sesiones, muy crítico y todo, pero no. Y el doctor Wangenstein se retira, llega a Nayerian. Wangenstein se considera que produjo más jefes de cirugía en el mundo que el mismo Halsted. El Surgical Forum lleva el nombre de Wangenstein porque él impuso un sistema de residencia en cirugía general de 7 años. Era R1 y R2. R3 y R4 eran en el laboratorio haciendo investigación y se querían tomar un doctorado en un R5. Y esos 3 años él conseguía el dinero para mantener esos sueldos de los residentes. Y luego el R6 y R7 eran los 2 años de cirugía general. Ese programa lo impuso él. Él tenía una visión de hacer cirujanos académicos. Y yo tuve el privilegio de conocerlo, y él se dedicó a escribir un libro que se llama The Rise of Surgery, un clásico, y luego funda esta biblioteca. Murió a los 85 años, tranquilo. Entonces, vean ustedes, a nivel mundial, cada quien se va por su lado, y así nos va a pasar a nosotros. Digo, no hay una regla escrita, pero hay que aprender de estos. Yo no abro latas de sardina, cuando me corren yo ya no regreso, y no corro en la playa. Pues ya, eso es lo que menos quiero hacer. Bueno, y el último cirujano, perdón, pero este comentario sí lo quería hacer. Estamos por publicar este libro que se llama Aforismos, Proverbios y Refranes del Cirujano, con mi amigo Eduardo Santiago. Ya está terminado el libro, lo vamos a llevar a la imprenta, pero es un libro ilustrado y puse esta porque creo que es bonita, dice: cuando te retires de jefe de cirugía, deja a tu perrito en el servicio, porque cuando regreses, 3 meses después, el único que te va a reconocer y se va a acordar de ti es tu perro. Y esto es cierto, serio. Se va uno tantito y regresa, todos son chavos nuevos que ni te saludan, ni te pelan, van chateando ahí. Nada, así es. Entonces, hay que mantener esto en mente. Este libro tiene como 300 refranes, de los cuales 80 y tantos son ilustrados. Nos divertimos con él. Bueno, y el doctor Chuslev estuvo en esta simposio, ¿verdad? Ahí nos vimos.
Este es el quinto cirujano que les mencionaba, ese no es de la universidad, pero es de ahí en Minnesota, de la Clínica Mayo. Fue un cirujano extraordinario, mundialmente conocido, y organizó este simposio. Dices, es tiempo para retirarme como cirujano. Y lo que él hizo fue juntar una serie de expertos. Estuvimos en este simposio, estaba el doctor Herrera, no está el doctor Miguel Herrera, muy amigo de él, ¿sí? Y entonces, dentro de todo lo que presentaron, él me pareció extraordinario lo que vamos a ver. Él explica los 10 mandamientos para el retiro del cirujano. Pues me pareció extraordinariamente original, pero además, cada uno de ustedes se puede acomodar como quiera en cada mandamiento. Yo le puse mis fotos, pero ustedes pueden ponerle sus fotos, o si no le quieren poner nada, o si no los quieren escuchar, pues ni modo. Pero el primer mandamiento fue, salte de tu casa todos los días. Es fundamental para un retirado, ¿sí? Porque eso de levantarte a las 10 de la mañana y que tu esposa te esté, todo lo que ustedes quieran. Y hay muchísimas actividades. Aquí en la Ciudad de México es un verdadero tesoro para que salgas de tu casa. ¿Alguien conoce la Casa Azul? Ahí otra vez a ver a Frida. O al centro histórico, o los museos, o lo que ustedes quieran. Entonces, pero lo más importante es salirte de tu casa. Segundo, saborea con regularidad lo aparentemente mundano. Esto es importantísimo. No que voy a pasar visita. ¿Dónde está mi hija? Que voy a quién sé qué. Pues sí, hombre, pero delega un poquito y pues, échate tus tacos, ¿no? Pues, bueno, si te gusta el fútbol, a lo mejor hasta le vas a la América, bueno, sería el colmo, pero pues velo a ver jugar, es parte de lo mundano, ¿no? Entonces, y bueno, pues hay que seguirle, a ver qué pasa. Sí, trata de desarrollar la destreza de ser amable. Este hospital, en ese aspecto es terrible, y sobre todo con la gente joven, nadie saluda, ¿eh? Y hay cirujanos que te en el quirófano que entran y ves que no saludan a otro y menos a los demás. Hay que ser amable, hay que saludar a los de intendencia, te saludan, caray, por lo menos. Sea amable, no cuesta trabajo, es gratis. Entonces, ríe y ama a menudo. ¿Conocen a Lua Argumedo? Es nuestra educadora de los cursos de liderazgo. Con estos cursos nos divertimos, pero sensacional. Entonces, hay que vivir con sencillez, ser generoso, interesarse en los demás y hablar amablemente, ¿no? Quinto mandamiento, no te tomes muy en serio, no eres tan importante. De todas maneras nos vamos a morir. De todas maneras nos vamos a morir. Sexto, necesitas un médico y un asesor financiero. Las cosas pueden ir mal. Yo me permití poner a mi médico, que está aquí presente, gracias, y mi asesor financiero, que es en serio. Y yo creo que ese asesor financiero es mejor que el que tiene Van Jardín, porque yo lo vi ahí, ¿te acuerdas? El flaquito aquel que llegó. No, licenciado Slim se la sabe. Yo planeé vivir para siempre y hasta el momento está funcionando. Ese es un problemón para el que no planeó su futuro, ¿no? Redefine y mejora tus relaciones con los que amas y si tú crees que debe ser con tu creador, bueno, pues adelante, ¿no? Deleítate con el milagro de tus nietos y tus hijos. Disfrútalos. Yo afortunadamente estoy en esta etapa. Permanece física y mentalmente activo. Hasta este momento lo puedo lograr y bueno, de 1989 para acá, más lo que he escrito, 13, 14 libros y en este año ya sacamos. Este es un libro que está en prensa para los que no saben, de los que están detrás. Dice, mi paso por la Escuela Médico-Militar, huella indeleble en mi vida. Es conmemorando el 100 aniversario de la fundación de nuestra escuela. Y aquí me permití escribir un capítulo de este libro que extraordinario, acordarse de cuando eras chavo y ponerte a escribirlo fue. Y este último libro, que ya está a la venta, que es el producto del programa de liderazgo médico
que se inició en el 2013 con el doctor Elías Horta y con la doctora Velázquez. Y bueno, pues ya lo fraguamos y planeamos que este libro sea el manual del curso que se está dando. Entonces ya va a haber, así como el arte lees, tienes un manual que recibes un mes antes y te lo lees, te lo tienes que llegar con el manual aprendido y luego con la conferencia interactiva. Entonces, pues yo creo que se los muestro porque lo pueden hacer. Adquieran el hábito de escribir. Recuerda que tienes muchos que ofrecer en muchos aspectos de la vida. Es importante. A tus nietos, a tus hijos, a tus compañeros. Ahora, voy a presentar a dos personajes que han influenciado mucho y que me han facilitado y me van a facilitar la decisión. Y estos personajes yo desde niño me acuerdo de esto que dijeron y que se los voy a presentar. Uno es Yo Di Maggio. Levante la mano el que sepa aquí. Ustedes no saben quién fue Yo Di Maggio. ¿Cómo andamos de incultura? Fue esposa de Marilyn Monroe, pero fue el ídolo de los Yankees. Yo lo oía por radio, nunca lo vi jugar, pero tengo toda la colección. Y del general MacArthur. Tampoco saben quién fue el general MacArthur. No, saben el ciclo de Krebs, sí se lo saben, no, tampoco se lo saben. Bueno, estos dos, de muchos años atrás, estoy hablando de 50 años o más, que leí, y de él había un video, hay un video pero no lo encontré en YouTube. Dijeron, cuando el béisbol ya no es divertido, ya no es un juego y hay que irse. Yo dije, tengo en mente esto porque el día que ya no me divierta. General MacArthur fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, después fue a Corea, y estaba allí en la Guerra de Corea, y se pelea con el presidente. Pues no hay que pelearse con el jefe, digo, aunque fuera. Entonces Truman le quita todo el poder, lo regresa, él peleó la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en la época de los 50, se la ganó Eisenhower, y en el último discurso que él da, y está también en YouTube, léanlo, él da un discurso en West Point, en su escuela, de un discurso, y ahí menciona estas palabras. Dice, los viejos soldados no mueren, solamente se desvanecen. Entonces, para mí, yo siempre tuve en mente, si cambio la palabra béisbol por cirugía, y si cambio el viejo cirujano, solamente se desvanece, pues ya, o sea, ahí está Roger, todavía los casos que hemos tenido esta semana, la anterior, son cirugía, pero ya no, y digo, yo ya ahí estaba con eso, se la paso a otro, ya. Entonces, y aquí, yo creo que por lo menos hay que irse desvaneciendo. ¿Sí? No va a hacer una fiesta y hacer una champaña, ya me voy, no es cierto, tampoco hacer. Entonces, cuando la cirugía ya no es divertida, ya no es juego, ya. Y eso, pues, propio de la edad, ¿no? Te cansas, pasar visita en terapia intensiva 50 años, que si los trasplantes, que si el donador, que si el balaseado, que si la peritonía, ya. Y acá, pues, hay que irse así, desvaneciéndose, ¿no? Entonces, el cirujano debe irse con dignidad, así nos vamos, ¿no? Pero no hay que perder la actitud, te vas todo golpeado, viejo, desplumado, y con respeto. Sí, el cirujano que se retira merece el respeto de todos. Tenemos unos momentos para preguntas. Autorizado, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, tenemos unos minutos antes de hacer el resumen. Después de que termine el resumen, se acaban las preguntas, ya no hay preguntas. Entonces, ¿algún comentario o pregunta? Enrique. Primero, felicitarte, Octavio. Eres un cirujano académico con muchísima experiencia y esta plática refleja mucho de los
conceptos que has vertido en cursos y en conferencias y en conversaciones privadas con tus amigos. Yo me precio de ser uno de ellos. Pero quiero felicitar también al Centro Médico ABC. Es pionero en abordar estos temas desde que el Comité del Retiro se estableció y ahora que lo ha impulsado mucho Paco Moreno. Realmente han dado un ejemplo en la medicina privada en nuestro país de lo que debe de ser, cómo debe de ser tratado un tema de tanta importancia como este. Hay artículos publicados, algunos en Gaceta Médica de México, con los trabajos realizados aquí, presentados allá en la academia, y que uno ve el feedback, la importancia del artículo en la solicitud de reimpresos que te llegan, y han sido muchísimos en estos trabajos publicados en Gaceta Médica. Pienso que es un tema que debería de llevarse a otras instituciones como una aportación muy válida del Centro Médico ABC. Para el jueves 16, Paco me ha invitado a tomar un café y plantear qué posibilidades habría de llevar este tema tan importante a otros foros. Yo creo que va a ser una más de las aportaciones del doctor Moreno como presidente del Comité del Retiro. Pero el Centro Médico ABC, insisto, es pionero en este tema, y tú lo has presentado de una forma muy amena, muy clara y muy profesional, como las cosas que haces. Muchas felicidades, Octavio. Sammy. Por supuesto, felicitarte, porque me parece una plática excelente. Gracias. Muy reflexiva. A todos nos mueve, por supuesto, un poquito el piso. Cuando aquí vemos un grupo numeroso de gente que seguramente estamos haciendo mucha reflexión de esto. Y, por supuesto, en la forma tan agradable en como lo expones. Quisiera hacer un pequeño comentario. En el decálogo que dices de Van Heerden, a mí me llamó la atención, estábamos presentes ahí el hombre se jubila, lo retiran, se lo lleva a la Universidad de Carolina del Norte, se lo llevan como un asesor para enseñanza, y al mes se divorcia después de 40 años de casado. O sea, él sale a la calle y eso. El segundo, el que está coordinando, Michael Sarr, que era el jefe de cirugía, a los 63 años, la cosa administrativa lo hacen que se retire de la Clínica Mayo. Brinca en la palestra otro de los cirujanos retirados, posinfartado, que tiene que regresar a ser asistente de cirujanos en otros lados. Entonces, si quisieras abundar, porque esto de los decálogos y muchos de los puntos que estamos teniendo, y son gente que realmente lo vivió terriblemente. Sí, el doctor, no quise mencionarlo porque después supe, la verdad me la dijo Miguel Herrera, y es que andaba de picos pardos. Sí, en las fotos que presenta a su hija y a sus nietos, no presenta a su esposa. Y sí menciona, en el primer año de que me retiré me divorcié. Entonces, sí, hay muchos detalles que pues se prestan a discusiones de café, ¿no? Pero pues, te agradezco tu comentario, Paco. Yo solo quería comentar que el retiro depende también de la autocrítica individual, porque no todos, esto no tiene una guía, no hay una receta de cocina de que cuando ya cumpliste esto ya te vas. Y algo que nos cuesta a los médicos en formación, en acción, es la autocrítica. Y esta es la cereza del pastel de la autocrítica. Muchas gracias por la plática. Bueno, en resumen, son 8:29, perdón, me quedan 30 segundos y aquí hay que... En resumen, hablamos del envejecimiento, el por qué por qué se retira un cirujano, por discapacidades, el estrés, el suicidio, limitaciones físicas, síndrome de acontecimiento. ¿Cuándo? ¿Cómo me encuentro en el momento del retiro? Ahí está, y debe ser totalmente autocrítica. ¿Cuál es la etapa del envejecimiento en la que me encuentro? Para mí,
mis condiciones mentales, mis condiciones físicas, mis condiciones económicas. ¿Cómo? Bueno, yo les quiero hacer una planeación estratégica personal ya y ver en este momento alguien que todavía no está en etapa de retiro, pero si hace planeación estratégica y ve sus debilidades, le tiene muchísimo tiempo para corregirlas, muchísimo tiempo. Pues, esto de los 10 mandamientos me pareció sencillo, útil, aplicable. Tienes que cambiar conductas, desde luego, y hay que irse con dignidad y respeto. Y aquí siempre tenemos plática con este pensamiento que viene hacia... Ten presente a tu familia y tus valores. ¿Sí? Ellos son más importantes que tu trabajo. Muchas gracias. Perdón,